Hola a todos, bienvenidos a esta explicación. Hay palabras que escuchamos literalmente todos los días, ¿verdad? Términos como Islam, musulmanes o Medio Oriente resuenan muchísimo en las noticias, pero seamos honestos, a veces siguen siendo un misterio enorme para gran parte de la sociedad. Para algunos es pura religión, para otros es simplemente historia. Bueno, hoy vamos a desentrañar exactamente de qué se trata todo el panorama. Así que entremos de lleno en esto. ¿Quiénes son realmente los musulmanes? ¿De dónde vienen? ¿Y cómo es que una fe nacida en medio del desierto logró alcanzar a millones de personas en todo el planeta? Acompáñenme a recorrer esta inmensa trayectoria para entender la historia real, trazando ese camino desde su origen absoluto hasta nuestro presente. Esta va a ser nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, el origen del Islam. Segundo, su expansión y poder histórico. Tercero, las creencias y pilares fundamentales. Cuarto, la gran división interna. Y quinto, cómo se vive el Islam hoy. Empezamos con el punto 1, el origen del Islam y el nacimiento de una fe en Arabia. Toda esta historia comienza con un hombre llamado Mahoma. Según la tradición islámica, al llegar a los 40 años, empezó a recibir revelaciones de Dios, o Alá, transmitidas nada más y nada menos que por el ángel Gabriel. A lo largo del tiempo, la suma de todos esos mensajes divinos terminó formando el Corán. Básicamente estamos hablando del texto sagrado indiscutible de esta fe y la base que sostiene todo su sistema de creencias. Fíjense, lo verdaderamente fascinante aquí es lo radical que fue ese mensaje inicial. Decía cosas como, solo hay un Dios, todos son iguales ante Él y la vida tiene un juicio final. Hoy en día, claro, esto nos puede sonar súper familiar, pero imaginemos la sociedad de la Meca en aquel entonces. Fue un mensaje que cayó como un verdadero terremoto. Era un llamado a la igualdad absoluta y al monoteísmo puro, que desafiaba por completo las estructuras sociales y económicas de la época. Sigamos adelante y veamos cómo evoluciona esto. Obviamente un mensaje tan revolucionario generó muchísimo rechazo al principio, y eso nos lleva al año 622, con la famosa Hégira, que es la huida hacia la ciudad de Medina. Este momento es absolutamente clave. No solo marca el nacimiento oficial de la comunidad musulmana, sino que de hecho da inicio a su calendario. Después, damos un salto al 632, el año de la muerte de Mahoma, quien deja tras de sí a una comunidad ya fuertemente unida. Pasamos al punto 2, la expansión y el poder histórico, desde la península arábiga al resto del mundo. Esta parte ilustra brillantemente algo increíble. En apenas un siglo, ocurrió una expansión que casi desafía la lógica. Es como si la idea se hubiera esparcido como pólvora. El Islam abarcó el Medio Oriente, el norte de África, parte de Europa, con un impacto profundísimo en España, por supuesto, y amplias zonas de Asia. Y ojo aquí, es crucial entender que este alcance gigantesco no se logró únicamente por conflictos. El dinámico comercio, el choque cultural y el intercambio de ideas fueron los verdaderos motores de esta tremenda expansión. Vamos con el número 3, creencias y pilares fundamentales. ¿En qué creen exactamente los musulmanes? Bueno, para entender la base, hay que saber que ser musulmán requiere una convicción inquebrantable en un solo Dios, Alá. Pero además hay un enorme respeto por los profetas. De hecho, veneran figuras súper conocidas de otras tradiciones, como Abraham, Moisés y Jesús, a quienes consideran mensajeros divinos totalmente válidos. Todo esto se complementa, claro, con la reverencia absoluta por el Corán y la firme creencia en un juicio final para toda la humanidad. Entonces, el punto crucial aquí es cómo todas esas ideas se llevan a la acción. Para eso existen los 5 pilares del Islam, que son como las columnas de un edificio. Primero, la declaración de fe. Segundo, la oración diaria. Tercero, ayudar económicamente a los necesitados. Cuarto, el ayuno en el mes de Ramadán. Y quinto, la peregrinación a la Meca. No es una simple lista de sugerencias, ¿verdad? Son prácticas que operan en conjunto para crear una forma de vida muy estructurada, activa y disciplinada. Lo que nos lleva al número 4, la gran división interna. El origen de una fractura histórica. Para comprender cómo se mueve el mundo hoy, tenemos que mirar esta división fundamental. De un lado tenemos a los suníes, que son la gran mayoría, y del otro a los chiíes. Y en el centro del debate, una pregunta histórica gigantesca. ¿Quién debía liderar después de la muerte de Mahoma?
Fue una encrucijada crítica, tanto a nivel político como espiritual, sobre quién tenía la línea de sucesión legítima. Es fascinante notar que esta fractura, que nació hace muchísimos siglos, sigue marcando profundamente la dinámica de muchas relaciones en nuestra época moderna. Y finalmente, llegamos al número 5. El Islam, hoy, una realidad global. Ya es hora de romper de inmediato uno de los mitos modernos más persistentes que existen. El Islam no es exclusivo de un solo grupo étnico, ni de un rincón del mapa. Para nada, hablamos de una comunidad inmensamente diversa. Encontramos practicantes árabes, por supuesto, pero también una enorme cantidad de africanos, europeos, asiáticos e incluso una comunidad latinoamericana muy vibrante y en pleno crecimiento. Básicamente, es un tejido cultural presente en absolutamente todos los continentes. Para ponerlo en perspectiva, hoy en día estamos hablando de una escala monumental, más de 1.000 millones de personas. Sí, escucharon bien. De hecho, la cifra real en la actualidad supera bastante esos 1.000 millones de creyentes. Este nivel demográfico convierte al Islam en una de las religiones más masivas de nuestro planeta. Es un testimonio alucinante de cómo aquel mensaje nacido en el siglo VII sigue vivito y coleando, escribiendo su historia todos los días. Y para cerrar esta explicación, quiero dejarles una reflexión que da justo en el clavo. Conocer la historia es entender el presente. Como vimos, el Islam no es solo espiritualidad, es un rompecabezas gigante de historia, cultura y una identidad compartida por una parte inmensa de la humanidad. Entender toda esta diversidad y complejidad no es solo memorizar datos del pasado, es una herramienta indispensable para entender el mundo moderno en el que pisamos hoy. Así que, con todo esto en mente, ¿qué impacto tendrá esta inmensa comunidad global en el próximo siglo? Es sin duda una pregunta fascinante para que todos sigamos explorando.